Está la información y precisamente, pues hablando de violencia, pues a veces lo justificamos, ¿no? Muchas veces vemos en redes sociales cómo la violencia se está justificando en nuestro país. ¿Cuántos temas no vemos acerca de la riña en los estadios o vemos la agresión en las calles? Esto es algo que vivimos todos los días. 1 de cada 3 personas en México justifica precisamente esta violencia como una forma válida para resolver las diferencias en cualquier situación. Pero bueno, ¿qué piensa al respecto Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey? La tenemos precisamente enlazada para que nos hable de este tema. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. No, al contrario, pues hablábamos acerca de la violencia en este país, pues es tema de todos los días, pero ¿qué está pasando ya en la mente de los mexicanos, de pues toda la población en el mundo, que a veces ya lo normalizamos, ya lo vemos como, otro video más de agresión en las calles, otra riña por ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo un efecto, digamos, extraño socialmente a partir de la pandemia. La pandemia ha hecho que socialmente haya varios cambios sociales, y a partir de este documento que hizo la Mitay, es una empresa que justamente se dedica a medir este tipo de tendencias, midieron en Latinoamérica, en 10 países, el robo, o más bien la justificación del robo, el soborno, el fraude, la violencia y el acoso sexual. Y digamos, a partir del efecto del COVID, y los resultados son terribles. Así es, y también aquí pues llega el tema también de la corrupción, ¿no? Sin duda uno de los indicadores necesarios para erradicar la violencia, pues es la corrupción, y entonces ahí estamos teniendo otro conflicto. Así es, efectivamente, por lo menos en México podemos decir que a partir del 2018 a la fecha no hemos mejorado ni en percepción ni en incidencia de corrupción. ¿Qué es la incidencia? La experiencia de corrupción. Entonces, no hemos mejorado en ese aspecto, lo dice las mediciones internacionales, pero también las nacionales. El INEGI también tiene mediciones relacionadas con eso, y podemos ver perfectamente bien cómo se va incrementando tanto la percepción de corrupción como la incidencia de corrupción en el país. Así es, y que también el estudio pues muestra que en México pues sigue siendo también el país más violento. Este es otro aspecto fundamental. No solamente está la percepción, sino también pues lo que vemos en las noticias todos los días, o sea, es violencia tras violencia. Entonces, pues ¿cómo cambiar ese chip? O sea, ¿qué podríamos hacer los mexicanos? Digo, no evitar ver las noticias porque tenemos que estar informados, naturalmente, pero ¿cómo desconectarnos y no verlo como algo normal? Porque también las imágenes que se dan en redes sociales ya son muy crudas. Entonces no sé cómo mentalmente pues nosotros lo analizamos, llega al cerebro. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Sí, lo que este estudio hace es medir la justificación que nosotros le damos a la violencia, más que medir que la violencia es la justificación, y eso es todavía peor, porque no nada más es que estamos normalizando la violencia o la corrupción, o por ejemplo la violencia sexual en contra de las mujeres. Ahora, si quieres te doy un dato al respecto, pero no es nada más eso, es que justificamos que esas situaciones existan. Entonces es muy complicado socialmente. Hay que recordar que estos fenómenos son fenómenos que están relacionados son más sistemáticos que individuales. Entonces tienen que estar vinculados, sí, con políticas públicas de alta extensión, de gran extensión dentro de los países, y a lo mejor dentro de la región, porque lo que vemos es que la región va incrementando, la región Latinoamérica me refiero. Y también no solamente es normalizarlo, también lo justificamos y muchas veces minimizamos. Tal es el caso de la violencia a las mujeres. Vemos la noticia de las desaparecidas, de los feminicidios, de ya la encontraron, pero no, seguramente ella tuvo la culpa porque acudía a fiestas, porque vestía de tal manera, se ve que llevaba una vida pues muy libre, entonces pues ella siempre tiene la culpa al final de todo. Y esto tampoco está bien. O sea, las cosas que pasan en este país, pues hay que decirlas como son. O sea, ella no tiene la culpa realmente de lo que está pasando, de la inseguridad, de lo que está a su alrededor.
Por supuesto. Este fenómeno del acoso sexual también está incluido en este documento y podemos ver cómo se incrementa, por lo menos en México, la justificación del 2018 al 2021, se incrementa casi el 60%. Es decir, más del 60% de las personas encuestadas en México justifican las actividades o las acciones relacionadas con acoso sexual. Y esto es terrible, porque adicionalmente a eso, otro elemento que mide este informe es el mayor número de encuestados, no porque así esté diseñada la encuesta, sino porque a donde se encuestó a más hombres que a mujeres. Pues entonces eso quiere decir que las políticas que estamos implementando dirigidas a los hombres, para que se disminuya el acoso sexual, el hostigamiento sexual y las violaciones, no están funcionando. Son los propios hombres los que están justificando más que hace años el uso o el utilizar violencia sexual en contra de las mujeres. Sí, que si bien esto está mal, tampoco es justificado cuando una mujer agrede a otra. También eso es importante decirlo. Y otro tema fundamental es que pues a veces no nos sensibilizamos ante la situación. Nosotros como medios de comunicación pues informamos, pero de repente perdemos ese hilo de informar y debemos cómo manejar este aspecto de tener también empatía con la gente que está pasando una desgracia, tal situación. A veces pues nosotros evidentemente queremos informar de manera correcta, acudimos a los familiares, pero muchas veces esos familiares tienen la cabeza en otro lugar, están precisamente buscando a sus familiares, sufriendo un dolor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues digamos, es una forma nueva tal vez de entender. El COVID ha cambiado, la pandemia ha cambiado mucho las interacciones sociales. Lo vemos en estos resultados, pero lo vemos también cuando salimos a la calle, percibimos más violencia, percibimos más inseguridad. Entonces, creo que tenemos que repensar qué es lo que cómo vamos a estructurar nuestras políticas públicas, cómo vamos a reestructurar o rehacer el tejido social a partir de haber sobrevivido una pandemia en donde estuvimos 2 años, año y medio encerrados, y que eso sí o sí ha generado conflictos tanto al interior de las casas, de los hogares, como dentro de la psique de las personas, y eso afecta también la psique social, la forma en la que socialmente interactuamos y nos vinculamos. Tenemos que comenzar a establecer esos parámetros nuevos de actuación que necesariamente requerimos para poder reestructurar socialmente nuestro país a partir de todo lo que hemos vivido, que ha sido muy doloroso. Así es. Que como tú dices, reestructurar, eso es muy importante, porque parece que la pandemia, en lugar de dejarnos a veces reflexión, como que nos hizo más egoístas, más intolerantes. Entonces hay que ver qué está pasando con la sociedad en ese aspecto. Pues agradezco muchísimo, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, que estuvieras con nosotros para hablarnos de este tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ahí la información, lo que mencionábamos, a veces pues es muy importante reflexionar qué es lo que está pasando en la sociedad, qué nos está llevando a tener menos tolerancia, a pelearnos con el de enfrente. Digo, la pandemia también, si bien nos aisló, pues nos hizo de repente cambiar el chip, entonces pues hay que reestructurar precisamente ese pensamiento. Yo voy a una pausa, regresamos, no se olvide que estamos también en redes sociales, nos encuentra como @Janupi y @SoySindávalos, pues ya a punto de llegar a la recta final de este espacio, así que no se vaya, siga con nosotros, tenemos más información.